Desde Sabio. Estamos muy contentos de poder tener con nosotros a Inés, que vamos a estar aprovechando en este espacio para que pueda compartirnos su experiencia, para que pueda guiarnos con todo lo que ella sabe, con toda su sabiduría. Entonces vamos a abrir este nuevo espacio de cercanía, de diálogo con Inés. Entonces vamos a empezar conociéndola un poquito más, vamos a empezar entrevistándola para que ella pueda contarnos su recorrido, cómo es que llegó a Sabio, cómo es que fue cambiando su vida desde sus inicios, qué es lo que la empezó a impulsar en este camino de autoconocimiento, de conciencia y de expansión, y qué la ha movido a ir avanzando en cada etapa de su vida para estar hoy liderando este espacio que por suerte está compartiendo con nosotros. Así que vamos a hacer una pequeña entrevista. Esta entrevista va a ser en base a algunas preguntas que nos dejaron los armonizadores que les gustaría saber sobre la historia y la trayectoria de Inés. Y te invitamos que si tenés alguna pregunta más, algo que vos quieras saber, también nos lo puedas acercar, nos lo puedas traer para poder transmitirlo y abordarlo en este nuevo espacio. Incluso si tenés algún tema que te gustaría profundizar, algún tema que tal vez te dificulta la aplicación en la vida diaria, hacénoslo saber y lo abordamos con mucho gusto con Inés, de manera tal que lo podamos vivir en nuestra cotidianidad. Bienvenida, Inés. Muchas gracias por... Hola, muchas gracias. Muy agradecida por este espacio. Hola, muchas gracias. Muy agradecida por este espacio que ya cuando le propusimos a los armonizadores me mostraron mucho cariño y receptividad y hicieron preguntas muy ingeniosas. Así que les agradezco mucho de esta recepción. Para mí es un momento sobre todo de compartir, más que de guía, porque creo que estoy aprendiendo siempre, el aprendizaje no se termina, y entonces, un poco por las inquietudes de las preguntas, lo primero que les diría es que para mí, ahora que lo reviso, fue todo un proceso de conducción que hoy yo digo por esa conciencia mayor que nos sostiene, ese origen, que es el propósito final en la vida, pero siempre me sentí conducida, no que yo hiciera algo y llegara a algo. De hecho, creo que nunca se llega a ningún lado. Nunca uno llega ni a la paz, ni a la armonía, ni a la felicidad, sino que todo es un ejercicio permanente. Creo que esa es una de las características más importantes que aprendí que tiene el ser humano. Es todo un proceso de conciencia que va siempre ampliándose, creciendo, descubriéndose. Así que para mí los procesos en general fueron largos, siempre con esa también especie de oscuridad previa antes de un paso al otro, de oscuridad, de incertidumbre y hasta de angustia. Nunca me sentí que tuviera un momento de iluminación, que me di cuenta que todo iba para esta dirección, este rumbo, que ya se me clarificara todo. No, para mí fue todo como una semillita que se fue abonando poco a poco con muchos climas y circunstancias de mucha bendición para mi vida, eso sí. Para mí el hilo fundamental es el agradecimiento por todo lo recibido. Yo siento que fui sembrada con muchas bendiciones y eso es lo que después se sintetizó en lo que ustedes por ahí sienten que les puedo dar o compartir. Así que si alguien me decía, ¿cómo elegiste medicina o la homeopatía? Y hasta eso yo siento que no dije un día, ay, voy a ser médica. Y sin embargo, mi experiencia con las dos cosas fue desde muy niña. Por un lado, tuve un hogar
muy armónico, muy amoroso, donde mi papá me dio más el sentido del compromiso con lo social y mi mamá tenía un sentido por lo saludable, por el cuidado del organismo, sin agredir, muy fuerte. Así que eso casi que lo mamé desde la raíz. Y después resultó en mis elecciones. Eso lo puedo ver ahora, ¿verdad? Y ya desde chiquita, de los años 60, o sea que de mi primera infancia, tenía contacto con la homeopatía a través de un tío, hermano de papá, médico psiquiatra, que trataba con homeopatía allá en Tucumán, donde vivíamos en la familia. Y ahí yo ya tenía la experiencia de ver cómo él solucionaba cosas que para la medicina en general eran incurables. Eh, y él era psiquiatra, así que ayudaba también mucho en trastornos anímicos y con la homeopatía. Y eso también fue una semillita que quedó en mí, yo creo que ya de vivencia. No fue nada de elaboración, de, de ninguna eh, lógica. Fue una vivencia de haber captado eso. Así que después yo empecé, cuando decido la facultad, dos carreras, una más de un profesorado de psicopedagogía para niños diferenciados, se decía así en ese momento, y medicina. Pero al poquito tiempo sentí que el profesorado no era para mí y en cambio en la medicina me encantó conocer el organismo. Eso para mí fue de mucho entusiasmo, ver células en el microscopio, entender la fisiología, cómo se relaciona todo dentro del cuerpo, la estructura de la anatomía que sostiene lo demás. Todo eso a mí me entusiasmó y me satisfacía una inquietud que yo tenía desde la adolescencia. Por eso una de las armonizadoras me preguntó si había resuelto mis interrogantes, porque yo solía decir que desde la adolescencia tenía tres preguntas que en la vida me quería responder. ¿Qué era el hombre? ¿Qué era la verdad? ¿Y qué era Dios? Y bueno, eso tampoco se respondió de un día para el otro, fue todo un proceso de ir pasando por distintas creencias, concepciones, que todo se iba derrumbando. Creo que un poco por mi estructura caracterológica, que en el mapa natal se puede ver, se puede leer eso, que tengo una tendencia a tener un conocimiento muy fundamentado. Para mí es importante fundamentar todo sólidamente. No me banco nada que sea charlatanería, no me banco cosas falsas solo para aparentar o para atraer hacia algo. Así que tenía mucha pasión porque todo fuera verdadero, lo que yo hiciera, lo que asumiera, para mí y sobre todo para los demás. Ahí con la universidad empezó una parte que era el conocimiento del hombre en el cuerpo físico, ¿no? Que es casi lo primero que uno asocia. ¿Quién soy? Y uno se identifica con su imagen corporal. Ustedes vieron que fácilmente usamos la expresión soy diabético, soy hipertenso, ¿no? Por esa asociación que tenemos con el cuerpo físico. Ese fue un aspecto que se fue limpiando mucho en mí, ¿no? De que el hombre no es su cuerpo. Pero también empecé con mucho entusiasmo a conocer el organismo. Y de todas maneras, para mí después fue entender ese funcionamiento de lo físico, del organismo, eh, como una fractalidad. Siempre fue como una metáfora. Y hasta el día de hoy entiendo que en este organismo, en cómo funciona, en lo fisiológico, eh,
es un fractal que nos muestra cómo funciona el universo todo. Cada vez entendí un poquito más de eso, entonces es también una alegría de entender cómo todo se va interrelacionando y que no importa a lo que uno se dedique, lo que uno estudie, a lo que uno tenga un afán, todo nos va a llevar, si tenemos una inquietud sincera por conocernos, a lo mismo. Todos vamos a llegar al mismo lugar en esto de entender qué es el ser humano y de entendernos a nosotros mismos y de entender qué es este misterio de Dios o del universo. Bueno, entonces en este recorrido que vamos haciendo, les voy dando mis caramelitos a estos como insight que fui sacando de este proceso de vida. Y uno es que no importa lo que hagamos, ¿no? Cuál sea nuestra función o rol en lo externo de lo social y lo que nos ha tocado, porque sea cual sea la función que tenemos, el rol, el lugar, todo es un instrumento para que cada uno nos descubramos. Cuando tenemos ese genuino deseo de saber quiénes somos y qué es la verdad y qué es el universo, ese misterio, la función que tenemos vamos a llegar a descubrir de cada uno a su manera, porque también tenemos algo en común como ser humano y después cada uno tiene su singularidad, ¿no? Su proceso muy único para hacer el recorrido, pero todos llegamos a lo mismo. Por eso es que podemos coincidir en tantas cosas, por ejemplo, en esta inquietud por aprender a armonizar y regalar armonía. Alguien me preguntaba cómo me había acompañado Sabio en la educación de los hijos o en el rol de mamá, de esposa. Y ahí yo primero pensé, bueno, a mí me tocó ser mamá en la línea del tiempo unos 30 años antes de que Sabio se expresara. Ahora al mismo tiempo, ahora que lo veo, la semillita de Sabio ya estaba en algún aspecto, en el sentido de que ya de la adolescencia yo participé, también Isidro, para los que nos preguntaban cómo fue nuestro camino de estar juntos en esta pasión por armonizar. Participamos de un movimiento católico, Schoenstatt, que tenía la particularidad de que estaba más enfocado a la autoeducación, al autoconocimiento. Eso fue lo que nos atrapó de ese movimiento en relación a otros grupos de la iglesia. Y curiosamente, bueno, dentro de su pedagogía había un punto que tanto para Isidro como para mí fue lo que nosotros tomamos como muy importante. Fíjense que éramos jóvenes estudiantes, no había nada de lo que se desarrolló después, pero tuvimos resonancia en ese momento con lo que ahí se llamaba el organismo de vinculaciones. Es decir, comprender cómo el hombre es un organismo de vinculaciones, que ahí hacíamos un dibujito del hombre con todos sus vínculos, ¿no? Con Dios, con el entorno, con su situación laboral, con su familia, consigo mismo. Y a mí también se me representa después el símbolo de la web, de la www, que cada vez que ya empezó el desarrollo de Sabio, de comprender esto, de conectar con la información, se hizo más evidente eso de que somos una red de vínculos, que el hombre es así, una red de redes o un organismo de vínculos.
y que ahí decíamos que los vínculos era muy importante tenerlos sanos, porque es donde se nos notamos mucho las eh, desvirtuaciones o donde se enferma, donde están las heridas, diría yo ahora, ¿no? En la forma de vincularnos, tanto con los demás como con nosotros mismos, o cómo vivimos el trabajo, o también la idea que nos fuimos haciendo de lo divino, o lo sagrado, o lo superior. Así que bueno, ahí ya recibimos esa semillita, que nosotros particularmente lo tomamos a eso como muy importante para ir procesando, ¿no? Y bueno, y ahí fuimos tomando distintos modos de sanar esos vínculos, distintas herramientas, muchas técnicas, ejercicios, y siempre creciendo en eso. Hasta que para mí lo más efectivo fue ahora esta culminación en el sistema SAR, que yo diría que es la herramienta tan sencilla, tan accesible, y que nos permite sanar muy de raíz esos vínculos. Esa es otra caramelito que les entrego como síntesis de lo que es, de lo que representa sabio en mi vida, y que tuvo esa raíz allá lejos en el tiempo. Y entonces, en esto de cómo me ayudó sabio, yo les diría que como las raíces estuvieron en esa concepción ya del hombre, como muy, siempre que era algo muy orgánico, y tanto también la relación con el cuerpo, ¿no? Con todas sus emociones y con el entorno, que ya lo traía desde entonces, y eso también hizo que una de mis decisiones fuera, en la primera etapa, aunque yo me recibo casi ahí, me caso, me recibo a los 3 meses, ahí nos mudamos solos con Isidro, iniciamos, digamos, nuestro hogar lejos de la familia original y de la ciudad, y también de ese grupo religioso que participábamos. Como lejos de todos nos fuimos al campo, al monte, mejor dicho, en Formosa. Así que pienso que eso también fue parte de un proceso que la vida nos quiso regalar, como para que empezáramos a forjar nuestra identidad como matrimonio, porque a veces a uno le cuesta dejar su familia de origen, todo el arraigo que tiene con lo que trae. Así que eso sí fue para mí vivido como un momento de cambio muy grande, porque pasar de ser como una niña dentro de una familia muy contenedora, aunque ahí ya sí, con papá y mamá y los hermanos, y todo un grupo religioso, toda esa contención, a ir a vivirme lejos, físicamente, muchos kilómetros de Córdoba, donde estaba mi familia, en una situación totalmente nueva, que es empezar a ser ama de casa, hacerme cargo yo de esa cosa cotidiana, y un ambiente totalmente diferente que yo estaba acostumbrada, ¿no? Ya había terminado de cursar toda la universidad y viajaba a rendir las 3 materias que quedaban, así que en unos meses más también ya estaba recibida. Y una primera experiencia fue ejercer la medicina en un lugar así, bien alejado del entorno que yo conocía, y una cosa que, como una creencia, de las primeras creencias que se me cambiaron ahí, era que estaba en un entorno de gente que vivía en ranchitos, ahí en Formosa, con pisos de tierra, ranchitos de paja. O sea, nosotros estábamos en un barrio de los profesionales de ese lugar, en un pueblo de fabricaciones militares. Pero a las 2 cuadras ya estaba la gente que vivía de achar y quebracho en el monte. Ese era el sistema de vida ahí. Entonces, las condiciones eran muy precarias para el agua, sobre todo.
la luz, no había electricidad para ellos. Y entonces, para mí, con todo el sentido de la limpieza, de la sepsis, ver cómo ellos sobrevivían, digo yo, porque el primer impacto de ver las condiciones del agua, de la tierra, de todo lo que para mí era sucio y no saludable, cómo ellos seguían viviendo ahí tranquilos, adaptados a la cantidad de mosquitos que había en la zona, y que ellos vivían ahí ya, yo diría, en un equilibrio, en una adaptación. No pasaba nada grave como yo suponía que una condición así podía generar. Esa es como una anécdota de los cambios que empecé a tener en relación a los paradigmas de la medicina, ¿no? Así que bueno, empecé un poco ejerciendo ahí, empecé en un hospital de pediatría a hacer unas prácticas, pero pronto decidimos seguir estudiando para hacer la especialidad. Bueno, para hacerla corta, terminamos en Buenos Aires para hacer Isidro, medicina laboral, y yo pediatría, esa era la intención. Pero yo en lo particular no resistí lo que era el ambiente del hospital. Me resultaba tan agresivo con los bebés, todo lo que había para ofrecer a un niño enfermo, que realmente iba todo en contra de mí. Y también nosotros ya teníamos otras referencias para estudiar homeopatía, así que al mismo tiempo nos metimos en una escuela de homeopatía, todo muy conducido desde otro lugar, ¿no? Porque en la homeopatía hay muchas, no muchas, pero varias ramas o formas de comprenderla y de ejercerla. Y nosotros fuimos llevados por alguna mano especial a una escuela de homeopatía unicista, la del doctor Pablo Pasquero, y también donde había una profesora con una mirada también muy especial, la doctora Banduel, que para nosotros fue clave en la concepción de la homeopatía, en lo que nos dio, que era como anillo al dedo a la concepción que nosotros teníamos del hombre, de ese hombre de vínculos y un hombre que busca la integración en todos sus aspectos. Y que no era ver el cuerpo aislado y solamente enfocar el cuerpo sin tener en cuenta el aspecto emocional y mental de la persona que sufre una enfermedad. Era todo un enfoque hacia eso muy integrador. Así que eso fue realmente como un bálsamo, que con la medicina podíamos tener ese camino. Ese bálsamo enseguida tuvo su aspecto bastante agrio, porque en los 80 decidirse por esa medicina era como ser un chanta, por el medio de los colegas, de la mirada que había de los médicos, era totalmente descalificado hacer homeopatía. Así que esa también fue una opción que significó una decisión importante, priorizar este beneficio que para nosotros era enfocar el tratamiento con la mirada de la homeopatía, tanto en la concepción del hombre y del paciente, como en utilizar medicamentos que eran totalmente atóxicos, que no agredían para nada y no perturbaban al organismo en su funcionamiento, sino que al contrario, le volvían a su orden, como se dice en la homeopatía, se restaura esa energía vital que hace funcionar todo y la recupera, y es el mismo organismo el que recupera su órgano, no dependiendo de una droga externa. Bueno, y eso lo hicimos con mucha convicción y mucha radicalidad. Era necesaria mucha fortaleza para enfrentar todo el descrédito que tenía la homeopatía en ese momento. Así que yo, bueno, hice un año nomás la pasantía en pediatría, que me sirvió para un enfoque general.
Yo creo que en aquel momento nuestro estudio en la Facultad de Medicina era bien importante, la base que nos daba era muy amplia y muy profunda. Creo que eso ha cambiado mucho ahora, la formación del médico en lo básico, ¿verdad? Así que la formación general yo creo que la tuve bien y me sirvió mucho. Y después, bueno, ya seguimos por el camino de la homeopatía. Y no obstante, bueno, ahí vino el nacimiento de la primera hija y después fueron 4 hijos. Así que también esa fue otra opción en ese momento de darle prioridad al rol de madre, ¿no? Del enfoque en la casa por sobre el dedicarle, digamos, como en prioridad y en cantidad tiempo a la profesión. Eso siempre seguí sobre todo estudiando mucho, formándome, pero con un ejercicio más limitado, porque el mayor tiempo estaba en atender bebés y después los niños hasta que crecieron, ¿verdad? Así que esa fue una opción y en su momento tuvo también su costo, hubo momentos de oscuridad, por supuesto, porque no es que, ay, qué lindo, qué Rosa se dedicaba a los hijos y al hogar y algo rosa, ¿no? No, era también difícil, tenía esos desafíos y siempre volver a preguntarse por el sentido de postergar, como planificarse la profesión y cuidar a los niños, ¿no? Bueno, esa decisión por los hijos como prioridad me lo dio esa formación que tuve antes, que yo les decía en Shensta, ¿no? Ahí tenía esos valores que eran claros para mí. Bueno, después llegó el tiempo de poderme ir dedicando más a la profesión y todo fue en mí gradual, ¿no? Como yo les decía, había una semillita como la que es de cada uno y que fue teniendo sus abonos en distintas etapas. Y todo era un proceso, igual que para la semilla, momentos de oscuridad, hasta que sale a la luz el brote y después crece y viene la flor, ¿no? De oscuridad, ¿qué es? Que todo lo que todo lo que yo desarrollaba, por ejemplo, la homeopatía es a lo que nos dedicamos muy intensamente, muchos años. Los primeros 5 años estudiamos homeopatía, fue con una dedicación full, de absorber eso que nos apasionó, estudiarla mucho. Y bueno, después siempre ir integrándola con la otra medicina. Eso fue todo un trabajo, pero por ejemplo, nosotros nunca nos hicimos fanáticos, que ese es otro regalo que tuvimos de la vida, porque había personas que no admitían que si hacías tratamiento homeopático era como un pecado usar un antibiótico o cualquier otra pastilla, ¿no? Esa cosa así muy fanática. Y nosotros siempre íbamos observando, viendo. Si asumimos, por ejemplo, los dos, no vacunar a nuestros hijos, a ninguno de los 4 hijos, en aquella época, por la mirada que tenía la homeopatía sobre eso, nada que ver con lo que se dice ahora sobre las vacunas, era otra mirada sobre cómo afectaba al organismo. Entonces ahí nosotros dijimos, si nosotros vamos a tomar ese principio, lo tenemos que experimentar nosotros, si no, no podemos decirle a ningún otro papá algo sobre las vacunas. Así que nosotros no nos vacunamos. Después, bueno, no tuvimos ninguna consecuencia negativa a raíz de eso, es lo que les puedo decir. Y las positivas no se pueden demostrar, ¿no? En general fueron niños a grandes rasgos sanos, niños. Entonces, en el año 95 tuvimos un momento que sí fue un hito para toda nuestra familia, que fue, nosotros dijimos en ese momento era perder un hijo, el cuarto, y el varoncito, Joaquín, a sus 7 años.
Y después uno entiende que fue todo otro abono para nuestro desarrollo, que realmente cambió de estado, digamos, no es que lo perdimos, sino que al contrario, empezó a ser una fuente de bendición para nosotros. Fue un proceso largo, doloroso, no es que fue fácil, aunque yo creo que tuvimos la bendición de nunca estar enojados ni rechazar eso. Siempre fue tratando de comprender qué significó eso y bueno, que pudiera ser una transformación para nosotros. Algo que a mí me cambió después de eso fue cómo uno pone la regla a determinadas circunstancias o cosas, ¿no? Y bueno, como ahí valorar más lo que es esencial y quitar importancia a cosas que por ahí uno se hace mucho problema, que le parecen difíciles y en realidad no es para tanto, ¿no? Eso uno se relaciona ya con las circunstancias de otra manera en cuanto al peso que le da. Y después con el tiempo yo entendí que eso se convirtió en el regalo de Sabio, ¿no? Todo lo que se pudo expresar ahí a través de Isidro y de Ethel, tuvo como esa acción de ese ser que ya en otro espacio de conciencia y nos permitió desarrollar ese sistema que realmente es algo que vino como un regalo y como una culminación para nosotros de todo el proceso de aprendizaje, de los distintos desarrollos, después no solo con la homeopatía, sino haciendo muchas otras técnicas, siempre tratando de ampliar la posibilidad de ayudar con las enfermedades, con lo que no se resuelve, de técnicas así de microsistemas de acupuntura y de medicina naturista, después vino la biodecodificación, y un poco de interesarme mucho en relaciones familiares. Esto se los nombro porque otra armonizadora decía de dónde saca las preguntas para hacer cuando uno va buscando dónde está la raíz de la desarmonía. Bueno, y es de toda esta cosecha, ¿no? De todo lo que uno fue aprendiendo, asumiendo también de la propia vida, desarrollándose. Así que por eso, para mí Sabio, que yo también me incorporo después, que lo reciben todo el proceso y lo desarrollan Ethel e Isidro, y yo empiezo de a poquito hasta que, bueno, lo tomo totalmente. Y también empiezo de a poco con el testeo, a tomar confianza y a ir metiéndome en lo que significaba, porque era un desafío. Imagínense que desde la misma forma de invocar los pacientes, que nosotros le hacíamos una historia clínica larga con el objetivo de identificar qué medicamento muy particular le correspondía a esa persona, porque así es el enfoque de la homeopatía unicista, encontrar el similibus se llama. Bueno, es un trabajo arduo, y resulta que después, cuando se desarrolla más el testeo y vamos entendiendo las posibilidades que tiene, empezamos a experimentar, de testear cuál era el medicamento que mejor venía para esa persona. Y empezar a confiar y dar medicamentos por lo que el testeo decía y no por todo ese estudio que uno tenía el hábito de hacer, de razonar y de diferenciar. Eso fue mucho desafío, ¿no? Porque era salir de un modo de funcionar a asumir algo muy distinto, muy ilógico. Bueno, fue todo un proceso y a la vez se fue confirmando
y afianzando que era mucho mejor. Y así fue con todo. Y de a poquito también creo que todo ese transitar con lo que significa armonizar, el depositar la confianza en que uno se pone en estado neutro, conecta con la información del campo, está conectada con esa armonía universal y desde allí empieza a preguntar, a decidir y a armonizarse. Se empezó como a integrar todas mis grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es Dios y qué es la verdad? Así que, bueno, para lo que me decía si había llegado a alguna conclusión, vuelvo a repetir que se me confirmó con esto que somos así antenitas, que mediamos la información entre todo ese cosmos, el universo, hasta su origen, y este campo, esta dimensión que transitamos nosotros acá con la 3D, como decimos, en este espacio-tiempo, con todas sus relaciones, con todos estos vínculos, y poderlo palpar de forma concreta que todo es información. Y que desde la información nos vamos sanando, por decirlo en el término original que yo traía, y que todos esos vínculos se van ordenando, se van volviendo a su eje principal, cada vez un poquito más conectando con nuestra esencia. Eso sería poder estar en armonía. Ahora, la otra conclusión que tengo es, como les decía, nunca llegamos a la armonía ni a estar armonizados. Todo va a ser para nosotros un ejercicio permanente de armonizarse, de ir cambiando de lugares, de creencias, de verdades que teníamos como absolutas, irse dando cuenta que todo está muy relativo. Eso en relación a qué es la verdad. Creo que desde nuestra condición de ser humano no tenemos acceso a la verdad única. O, digamos, todo el ser humano con todo el universo es la verdad. Pero después, para cada situación, vamos percibiendo partecitas de la verdad. Son siempre verdades relativas a la persona y a las circunstancias. Entonces nada se puede tomar como determinante ni absoluto, ¿no? Todo tiene una relatividad a los momentos de conciencia que estamos. Eso también da un alivio de ir comprendiendo que todo expresa algo y después ya cambia y se transforma y hay que pasar a otra comprensión, digamos. Y Dios también se me amplió el concepto porque creo que yo venía de una programación que tenemos lo cultural, un poco de un Dios antropomórfico, como se llama, ¿no? De darle figura humana a Dios, pero más poderoso, superhéroe. Y realmente nada que ver, ¿no? Se fue transformando más en esa conciencia mayor, esa conciencia que es plena, que es creación permanente, que es el origen y que nos sostiene y que es también la finalidad de pasar por esta experiencia de la existencia en lo humano y que venimos de esa conciencia de unidad a experimentar la diferencia, diferenciarnos y el estar separados para después comprender que somos una unidad. Todo ese ida y vuelta que
definitiva es lo que nos toca como ser humano, ¿no? Y todos son procesos de conciencia en realidad, ¿no? Así que, y eso es una experiencia concreta con armonizar. Eso es lo interesante, ¿no? Que el ir armonizando va acomodando eso y que el armonizar es como estar online en relación con la información de ese campo y de ese universo. Y eso quiere decir que es un ejercicio de salir de la verdad que yo ya me había ubicado, que había adoptado, a la que me aferro siempre, alguna verdad, una creencia, una forma de funcionar. Y entonces, cuando uno se pone y se conecta en el neutro, a la armonía universal, y va preguntando qué decisión tomar, qué hacer, o cómo mejorar un vínculo, una relación con alguien, o la situación laboral, todo el mundo de relaciones, eso se va en el momento, entonces volvemos a ubicarnos y decidimos y actuamos en función de eso, y entonces también empieza a ser más liviano el andar. No cesan los conflictos, los desafíos, los cambios. Eso no se termina porque es parte de que nuestra conciencia se tenga sacudones, se despierte y dé siempre un pasito más de comprendernos. Pero nada más, no vamos a llegar nunca a decir ya estoy en la paz y la armonía. Todo es desafío. Pero eso es lo interesante y lo rico del ser humano. Bueno, y creo que se dejó, de alguna manera se contestaron todas las preguntitas que nos habían hecho. Por último, diría que este proceso con Isidro, que nos decían si fue cada uno juntos, hubo de las dos cosas. Coincidimos en lo esencial de entrada, como que el norte fue en común para los dos, y a la vez cada uno hizo sus procesos individuales. Es, no se puede evitar. Cada uno haciendo sus procesos de crecimiento, de crisis, de descubrimiento, siempre es de cada uno, ¿sí? Complementándose y apoyándose, y con el gran regalo de compartir, ¿no? La finalidad. Eso sí, así que bueno, por eso digo, mi vida siempre ha sido conducida con mucho abono, de muchos regalos, de pequeños y grandes milagros o gracias. Así que alguien me decía, ¿cuál es tu tips para el neutro? Y es el agradecimiento. Para mí el gracias, la gratitud de reconocer lo que me viene, creo que es lo que más me conecta con el neutro. Y que eso nos hace superar que la distorsión que tenemos de a veces de desvalorización, de que no merezco, o de que no hice lo suficiente para, o que no soy apto para, o que no puedo. Y eso es bien un condicionamiento que tenemos como parte de nuestra existencia, que lo podemos ir limpiando, iluminando con esta forma de vivir en el online y conectando con el merecedor del neutro, que está siempre disponible para nosotros, toda la gracia y la potencia de la vida. Y que el gran desafío nuestro es recibirlo y descubrirlo, no pensando en nuestra propia capacidad o nuestro propio mérito. Así que es para todos. El último caramelito es confiar ciegamente en que somos sostenidos por una fuerza mayor, y ese ejercicio lo hacemos cuando armonizamos y soltamos. Soltamos las expectativas, soltamos el querer que sean como yo imagino las cosas. Esa es una gran llave que nos ayuda a vivir mejor, más livianos, y donde empieza a fluir todo el bien para nosotros, ¿no? Confiar
en ese sistema mayor y soltar nuestra creencia, nuestra expectativa, nuestro parecer, nuestras verdades pequeñas, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Y bueno, es un ejercicio cotidiano. Muchas gracias por todos estos caramelitos y perlitas de tu conocimiento y tu experiencia. Muchas gracias por la apertura. Muchas gracias por recibirme y escuchar. Y seguiremos compartiendo esta experiencia de armonizar y armonizarnos.